Palmas a nuestro Señor Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanas y hermanos que estamos acá reunidos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No dudamos que más hermanos vienen en camino para incorporarse. Siempre hay un fenómeno, hermanos, que ocurre que después de una actividad de un día anterior, siempre se torna bastante difícil el poder estar acá temprano, pero pedimos a Dios que los traiga con bien y que también puedan ser ellos bendecidos en este tiempo de ayuno. Vamos a leer una porción de la Biblia. Si usted lee conmigo en Romanos capítulo 9, vamos a leer en esta mañana Romanos capítulo 9. Vamos a leer el verso 5. Romanos capítulo 9, el verso 5 vamos a leer en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, dice la Biblia, vino Cristo. Y oiga bien esta parte que es bien vital e importante. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta mañana yo te agradezco el privilegio y la bendición, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias por cada hermano y hermana que está presente ya, Señor. Trae con bien a los que vienen en camino. Te ruego, bendito Dios, que esta enseñanza pueda ser de mucha edificación.
Que todo lo que se diga, Señor, pueda traer un entendimiento, Señor, mayor, Padre, acerca de quién eres tú. Oramos, bendito Dios, y te agradecemos por todo lo bueno que tú has sido. Gracias, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Pueden tomar sus asientos. Esta mañana, hermanos, como lo habíamos dicho anteriormente, cada primer domingo del mes tenemos ayuno general, ayuno nacional. Y pretendemos, hermanos, que la primera enseñanza que se dé del día pueda ser una enseñanza doctrinal. Una enseñanza, hermanos, que nos puede ayudar a conocer, hermanos, a Dios en las diferentes áreas, a Dios, hermanos, en los diferentes aspectos, conocerle, hermanos, y saber quién es Dios para con nuestra vida. Por eso, esta mañana vamos a hablar bajo el tema Jesús es Dios. Ya estamos acá, hermanos, con ese pensamiento de saber, hermanos, escudriñar un poco acerca de lo que Dios dice a través de su palabra y darnos cuenta de lo que la Biblia nos muestra, nos enseña y nos dice acerca de quién es Dios verdaderamente. ¿Por qué decimos, hermanos, cuando nosotros decimos Jesús es Dios? ¿Por qué nosotros lo decimos? ¿Por qué hay ese pensamiento, hermanos, en nosotros de pensar y creer que nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios? Porque déjeme decirle, hermanos, hay muchos conceptos de los cuales, hermanos, la gente puede tener acerca de quién es Dios verdaderamente. O quién es Jesús, hermanos, en las diferentes áreas. Pero esta mañana queremos estudiar, hermanos, el punto acerca de Jesús es Dios desde 3 puntos de vista. Primeramente, hermanos, acerca de la revelación de quién es Jesús. Algo bien importante es de saber que el conocimiento acerca de Dios, lo dijimos el domingo anterior, hermanos, de este ayuno, es decir, el ayuno anterior, mejor dicho, dijimos de que el pensamiento acerca de Dios en el ser humano ha venido evolucionando. Es decir, amados hermanos, de que al principio, hermanos, la gente tenía unos conceptos acerca de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta que Dios no revela su nombre, pero la gente en el cual tenía un contacto directo con ese Dios, ellos le atribuyeron diferentes títulos o diferentes nombres. La primera persona que le puso nombre a Dios o un título fue la mujer llamada Agar. Dice la Biblia, hermanos, de que ella tuvo un encuentro con Dios en el desierto y ella dijo: tú eres el Roy, el Dios que me ve. Cuando hablamos de Él, está hablando, hermanos, de Dios. Por eso la palabra Elohim, hermanos, significa eso, hablando de Dios. Por eso el Roy significa el Dios que me ve. ¿Y por qué le puso el Dios que me ve? Porque, hermana y hermanos, esta mujer estaba desesperada en el desierto, pero la Biblia dice que Dios vio la aflicción de esta mujer. Por eso esta mujer le pone a Dios: tú eres el Dios que me ve. Era un título que se le estaba otorgando a Dios. Pero una vez más yo digo, cada persona le atribuía a Dios títulos conforme la relación que tenían con Él. ¿Qué fue lo que dijo Abraham cuando Dios, hermanos, le dio un carnerito para sacrificio? Dice la Biblia, hermanos, claramente que Dios le provee a Abraham un carnerito. ¿Para qué? Para que sacrificara este animalito en vez de su hijo Isaac. ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? Tú eres Jehová Jireh, es decir, el Dios que provee. No le estaba dando un nombre propio, pero le estaba otorgando un título en el cual, hermano, identificaba a Dios conforme la necesidad había sido cubierta. Ahora bien, hermanos, si vemos esto una vez más, en el tiempo antiguo, cada persona le otorgaba un título o una distinción a Dios conforme la necesidad que estaba siendo cubierta en ese momento. Tú eres Rafa, que significa sanador.
Por eso en los libros apócrifos aparece el ángel Rafael. Claro, en nuestros textos aparece Miguel y Gabriel, pero en otros libros, hermanos, conocidos como los apócrifos, hermanos, aparece un ángel llamado Rafael, que era el ángel de la sanidad, porque la palabra Rafa significa sanador. Por eso usted allá en Santa Tecla ve que hay un hospital que así se llama, Hospital San Rafael, dándole distinción a ese ángel que en los libros menciona que era el ángel enviado para traer sanidad a las personas. Por eso, hermanos, diferentes distinciones para un solo Dios. Pero debemos de comprender algo, lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 16, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios, usted lo sabe, usted puede leerlo. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, no podemos discutir que todo lo que se menciona en este texto habla de la manifestación de Jesús en la tierra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. Y comienza, hermanos, a mencionar ciertos aspectos de los cuales sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema que estamos compartiendo, hermanos, es Jesús es Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque recuerde, hermano, el pensamiento acerca de Jesús vino evolucionando también. ¿Se acuerda usted que aún los discípulos decían, ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Es decir, que los discípulos de primas a primeras no comprendían quién era Jesús. De primas a primeras ellos no comprendían quién era Jesús verdaderamente. Y para ellos, hermanos, para muchos, usted sabe lo que la Biblia dice. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de él. Y vienen los discípulos, dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas que ha resucitado. Pero viene y pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? Es decir, de que para los discípulos, hermanos, todavía fue difícil comprender y entender quién era Jesús. ¿Por qué? Porque de repente, cuando Jesús llegó a Nazaret, la misma gente dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo y su madre es María y sus hermanos y hermanas están entre nosotros? Es decir, que para muchos Jesús, hermano, era simplemente una persona natural. Era una persona, hermano, de la cual pasaba desapercibido. Por eso la Biblia dice, hermano, en Juan, vamos a leer capítulo 1, el verso 10. Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Mire lo que está mencionando acá. El mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? De aquel que estaba en el mundo. Pero dice la Biblia, pero el mundo no le conoció. Es decir, hermanos, de que es como que, digamos, hubieron personas que comprendieron que Jesús era Dios años después. Probablemente, bueno, sus hermanos, ellos no creían en Jesús. Y le voy a decir algo bien importante. Cuando Judas muere, dice la Biblia que iba a tomar el lugar uno de ellos, cualquiera de ellos. Pero los discípulos pusieron normas, pusieron condiciones. ¿Cuál era la condición? Si quieren ser discípulos de Jesús de entre los 12,
tuvieron que haber estado desde el principio del ministerio de Jesús. Tuvieron que haber visto su resurrección. Mire, ¿sabe por qué pusieron esas normativas? Porque los hermanos de Jesús ahora ya creían en él. Entonces, la gente, ¿a quién cree que podían poner? A sus hermanos. Y decir, mire, ¿y por qué no elige entre todos a uno de sus hermanos menores? O alguno de sus hermanos que está con él. No es familia. ¿Por qué no lo ponen? Por eso los discípulos dijeron, no queremos a ninguno de ellos. Mira, hermano, queramos o no, había política ahí. No los queremos porque ¿cómo es posible que estos acaban de venir y ya de una sola vez los van a convertir en algún apóstol del Cordero? Así que aquellos que quieran ser parte de estos 12 tuvieron que haber comenzado con Jesús el ministerio y haber visto su resurrección. Y hermano, eligieron a 2 entre ellos. Echaron suerte. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre Matías. Y dice la palabra de Dios que él fue el sucesor de Judas. Por eso, amado hermano, esto es bien importante, porque la gente no concebía que Jesús era Dios. Creyeron sus hermanos en Jesús hasta después de la resurrección. Otros no creyeron, hermanos, sino que concibieron en su mente que Jesús era Dios siglos después. Y debemos de comprender que lo primero que vamos a ver es la etapa de la revelación, como escritural, acerca de Jesús. Pero vamos a verlo poco a poco. Vamos a leer Marcos 2:28. Evangelio de Marcos en el capítulo 2, en el verso 28. Por tanto, esto lo dijo Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mira, hermanos, cuando Jesús dijo estas palabras, trajo un revuelo, trajo confusión, trajo odio, porque estaba diciendo que Él era mayor que el día de reposo. Y para los judíos el día de reposo era santo, era la ley de Dios. El día de reposo, hermano, definitivamente la Biblia lo dictamina así. Nadie tenía que trabajar, nadie tenía que hacer nada. Era el día dedicado a Dios. Pero lamentablemente, hermano, cuando Jesús vino a este mundo, el día de reposo, hermano, para muchos seguía siendo algo especial, pero para otros no. ¿Y sabe cuál fue el problema en el cual Jesús se metió en ese momento? Él hacía milagros en el día de reposo. Él sanaba en el día de reposo. Él hacía, hermano, que la gloria de Dios se manifestara en el día de reposo. Por lo tanto, los religiosos de aquella época lo querían matar, porque ellos decían, ¿cómo es posible que tú hagas milagros en el día de reposo? Pero viene el Señor y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Mira, hermano, de una manera indirecta les estaba diciendo, yo soy Dios. Porque el único que podía decir que era superior a la ley era Dios. Hermano, nada está encima de la ley, nada. Y hasta hoy en día se maneja ese concepto en el área jurídica. Nada está por encima de la ley, nadie, hermano. La ley es la ley. Claro que, bueno, en nuestros medios, hermano, sucede y pasa que a algunos la ley les favorece, pero nadie está encima de la ley. La ley fue creada para estar dando legislación a todas las personas. La ley de Dios, hermano, nadie la podía abrogar. Pero viene Jesús, hermano, y en el día de reposo hace milagros, hace sanidades, hace prodigios. Y dicen, ¿cómo es posible que tú hagas esto en el día de reposo? Y ahí está la respuesta. Jesús dijo claramente que Él era el Señor del día de reposo, que Él era superior
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Saben qué? El único que está sobre la ley es Dios. ¿Y por qué yo hago milagros? Hermano, él mismo lo estaba diciendo de una manera indirecta, porque yo soy Dios. Claro, al principio, ¿sabe lo que querían hacer? Tomar piedras y apedrearlo. ¿Por qué, hermano? Porque, ¿por qué cosas me vas a apedrear? Dijo Jesús. ¿Por lo que digo o por lo que hago? No, por ninguna, sino que porque siendo hombre te hace Dios. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque él daba a conocer de una manera indirecta quién era él verdaderamente. Él dijo: yo soy el Señor del sábado o del día de reposo sería. Ahora otro ejemplo, Marcos capítulo 2 verso 7. Evangelio de Marcos en el capítulo 2 vamos a leer en el verso 7. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire, hermano, en ese momento Jesús acababa de perdonar pecados. ¿Sabe? Jesucristo siempre vemos de que antes de hacer un milagro, él decía: tus pecados te son perdonados. Y la gente decía: blasfemia dice. ¿Por qué este puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? ¿Por qué Jesús perdonaba pecados, hermano? Es simple, porque Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo perdonaba pecados. Es más, en la cruz dice la Biblia: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Te perdono. Te perdono los pecados. Ahora, cualquiera hubiese dicho: ¿y por qué él perdona pecados? Porque es una prerrogativa, es una característica, es una cualidad de Dios solamente. Mira, hermano, yo no puedo perdonar pecado. Yo no puedo absolver a nadie de pecado. Por eso, con mucho respeto y amor, nosotros decimos, hermano, usted puede confesar sus pecados delante de una persona, pero no con el fin de que esta persona perdone sus pecados. Quizás con el fin, hermano, de que le ayude a orar, le dé un buen consejo, le ayude a salir de esa situación, pero nunca para perdonar pecados. Por eso, hermano, bíblicamente hablando, el hecho de que una persona se confiese con otra para que le perdone pecados no es algo, hermano, que le corresponde a ellos, ni me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús perdonaba pecados? Simplemente porque Él es Dios, porque solo Dios perdona pecados. Vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 48. Marcos en el capítulo 6, en el verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a leer también Éxodo capítulo 33, verso 19. Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Eso lo dijo Dios a Moisés. Y note bien, hermanos, lo mismo sucedió en el tiempo de los discípulos. Dice la Biblia que Jesús quería pasar, hermanos, delante de ellos. Jesucristo quería adelantárseles. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo nuevamente, Marcos 6, 48.
Oiga bien lo que dice. Viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. ¿Qué es lo que les estaba diciendo y recordando? Dice la Biblia, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá delante de ti, le dijo Dios a Moisés. Y eso es lo que Jesús estaba retomando. Él se adelanta, dice la Biblia, caminando sobre el mar. Mira, hermano, oiga bien en esta oportunidad. Solamente Dios, hermano, tiene el control y el poder sobre la naturaleza misma. El hombre ha intentado de una manera fallida intentar, hermanos, dirigir, guiar, hermanos, la naturaleza. Pero el único que tiene control sobre la naturaleza es Dios. Por eso, vuelvo y repito, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Por qué la Biblia dice, hermanos, que una noche Pedro no pescó nada? Y al siguiente día, a la orden de Jesús, hubo una pesca milagrosa. Mira, hermano, usemos la vía de la imaginación. Y démonos cuenta, amados hermanos, de que cuando Jesucristo, hermano, hizo la pesca milagrosa o dio la palabra para la pesca milagrosa, un día antes, una noche antes, unas horas antes, no habían peces en el mar. Y si alguien sabía de pesca, era Pedro. Si alguien sabía dónde tirar las redes, era Pedro. Si alguien sabía, hermanos, el tejimaneje y el arte de la pesca, era Pedro. Pero unas horas antes no habían peces. ¿Sabe por qué? A través de la vía de la imaginación podemos decir que Dios dio la orden que no hubieran peces en ese momento. Y la creación obedece a Jesús, obedece a Dios. Pero al siguiente día aparece Jesús. Inténtalo una vez más, boga mar adentro. Ya lo hice, ya lo intenté toda la noche. Boga mar adentro, en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia, una pesca milagrosa. Dice la Biblia, amado hermano, que no tenían para pagar impuestos. Y viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, ve al mar y agarra un pez. Uno, no le dijo dos ni tres, uno. Ábrele la boca al pez. Ahí vas a encontrar la respuesta. Mira, hermano, por eso debemos de saber algo. Y esto lo digo para aquellos de que de repente hay problemas económicos. No es de que yo le pido a Dios algo y al siguiente día mi cuenta bancaria va a estar llena milagrosamente. No digo que no pueda pasar, no digo que no pueda suceder, pero bíblicamente hablando, Dios mandó a Pedro a hacer lo que él sabía hacer. Le dijo, Pedro, con la diferencia que, mire, no le dijo agarrar las redes, agarrar uno, le dijo. Porque mire, ya sabía Pedro de que cómo era Pedro. Si agarraba muchos peces, yo le aseguro que les comenzaría a abrir la boca a todo. Y decir, bueno, esto está bueno, le voy a abrir la boca a todos a ver si encuentro más monedas. Por eso Jesús fue bien claro. Agarra un pez, ábrele la boca, ahí está la respuesta. Mire, ¿la respuesta de qué? Del problema del momento. No le dijo el Señor, vas a encontrar una pepita de oro y vas a solucionar todos tus problemas. No, una moneda para que pague los impuestos. Mira, hermano, a veces Dios nos lleva poco a poco. A veces Dios nos lleva, hermanos, así pausaditos, porque Él sabe perfectamente y nos conoce, hermano. A veces, y lo hemos dicho infinidades de veces, si no tenemos cuidado, la bendición de Dios nos puede alejar de Dios. Por eso Dios nos lleva medidos, pero lo que estamos viendo, hermanos, es de que Jesucristo tenía control sobre la naturaleza. Él controlaba el mar, los vientos, el viento le obedecía. Dice la Biblia en el tiempo antiguo que Dios fue el que envió un viento para que el mar se partiera en dos. Dios envió maná del cielo. Dios dio órdenes para que las codornices vinieran y que cayeran en las redes de los israelitas y pudieran comer carne. Dios, hermano, provocó que saliera agua de la roca. Hermano, el único que tiene control de la naturaleza es Dios. ¿Y sabe qué? Jesucristo demostró, hermanos, que Él tenía poder sobre la naturaleza. Por eso, aunque Jesús nunca dijo que Él era Dios, es más, Él decía de esta manera,
cuando hacía milagros. No se lo digas a nadie. Guarda silencio. Llegará el momento en que sí, pero por el momento no digas nada. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 3. Y hay muchas citas más, pero queremos avanzar y a la vez respetar el tiempo, hermanos, que tenemos para esta enseñanza. Mateo 3:3. Dice la Biblia: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hoy leamos Isaías 43. Mateo nos da una referencia acerca de Isaías. ¿Y qué dice de Isaías? Esto lo dice por el profeta Isaías. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué Isaías proféticamente dice: habrá alguien que va a preparar el camino a Jehová? Y Mateo dice que Juan el Bautista era el que preparó el camino a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías dice Jehová y por qué Mateo dice Jesús? Y Mateo dice: esto es para que se cumpla, o esto se dijo en Isaías el profeta: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Hermano, ¿a quién preparó camino Juan el Bautista? ¿Eres tú el Mesías? No, les dijo, no soy yo. Yo no soy el Mesías, pero viene uno detrás de mí, que no soy digno ni de atar o desatar el calzado o las cuerdas del calzado de sus pies. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. No soy digno. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan? Yo vengo preparando el camino al Mesías. Yo soy la voz que clama en el desierto. Pero Isaías dice que prepararon camino a Jehová. Y Mateo dice que a Jesús. Mira, hermano, para aquellos que tienen diversidades de pensamiento, se confunden. Pero para nosotros que bíblicamente hablando sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Isaías está hablando de Jehová y Mateo está hablando de Jesús, pero sabemos que Jesús es la manifestación divina del Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la cita que leímos al principio? La Biblia dice indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, póngaselo de esta manera si lo usamos en la Biblia Reina Valera 1960. Jehová fue manifestado en carne. Digo, si utilizáramos ese tipo de versión. Dice, Dios fue manifestado en carne. Por eso, hermano, bíblicamente hablando, cuando dice Isaías que iba a haber alguien que iba a preparar el camino a Jehová, nosotros sabemos que Mateo dice la verdad. Porque Juan preparó el camino a Jesús, porque Jesús es Dios. ¿Y cuál Dios? El único Dios verdadero. Ese Dios que se manifestó en carne. Ahora, yo le voy a decir rápidamente, hermano, por qué hubo necesidad que Jesús se manifestara. Mira, hermano, a veces hay personas que dicen, ¿y por qué si Dios es tan poderoso, no dio salvación desde el cielo? ¿Por qué no salvó a la gente desde el cielo? ¿Por qué vino? Es que mire, hermano, hay un principio bíblico que Dios estableció en su palabra. Y la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Usted va a ver en el Antiguo Testamento, amado hermano, que definitivamente siempre habían corderos, animalitos, palominos. Siempre había sacrificio, siempre había sangre, siempre había sangre. ¿Y para qué era la sangre? Para cubrir los pecados. Ahora, Dios, conociendo y dictaminando ese principio no lo quebranta, ese principio lo cumple. ¿Y cómo lo cumple? Manifestándose en carne. ¿Por qué Dios tuvo que manifestarse? Porque, hermano, lógicamente hablando, un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, no sangra. Por eso Él tomó forma de hombre
tomó velo de carne, porque un hombre naturalmente sangra. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio un cordero? No, vio a Jesús. Pero vio la manifestación. Pero Juan pudo visualizar la razón de ser de Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, óigame bien, estamos viendo el primer aspecto acerca de Jesús es Dios. ¿Y qué es lo primero? La revelación a través de su palabra, a través de las acciones que Jesús tuvo. Primeramente dijimos, para recapitular esta parte, Él tenía autoridad sobre el sábado, o mejor dicho, hermanos, sobre el día de reposo. Jesús era el Señor del día de reposo. Él perdonaba pecados, tus pecados te son perdonados. Él tenía prerrogativas que solamente Dios tenía. ¿Cuáles? El viento y el mar le obedecían, la naturaleza le obedecía, pero también había cumplimiento profético. ¿Cuál es ese cumplimiento profético? Vamos a leerlo, Isaías capítulo 9, verso 6. Cuando hablamos de cumplimiento profético, estamos hablando, hermanos, de que en el Antiguo Testamento se señalaba acerca del nacimiento del Mesías. Isaías es el profeta mesiánico. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, esta parte, Dios fuerte. No dice un semidios, no dice una segunda persona de una trinidad, Dios fuerte. Y mire, hermano, este es aún más fuerte todavía, Padre eterno. No dice Hijo eterno, dice Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando de Jesús, ese niño indefenso, ese niño que estaba, hermano, en brazos, ese niño que vino a este mundo, hermano, dice la Biblia, admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso, amados hermanos, yo le quiero decir, desde el principio hubo la profecía del nacimiento de Jesús. De la simiente de la mujer nacerá aquel que pisoteará la cabeza de la simiente de la serpiente. Desde el principio. Por eso usted va a ver, hermanos, que bíblicamente hablando en el Antiguo Testamento, la mayoría de mujeres que fueron usadas por Dios eran estériles, porque había una profecía. Y el diablo, hermanos, quiso traer esterilidad a las mujeres. Pero, hermanos, también dice la Biblia que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios se manifestó. Es decir, hermanos, que aquí, aunque el diablo dijo que no, el tiempo llegó y Jesús vino y Él se manifestó, Él se hizo carne. Por lo tanto, hermano, Él dio a conocer que Él era Dios a través de sus acciones, a través del poder que tenía, a través de las manifestaciones que Él daba, a través de las confesiones que la gente decía. Ellos decían: tú siendo hombre te haces Dios. Hermano, había una aflicción en los religiosos para saber si Jesús verdaderamente era Dios o no. Pero una vez más digo, para terminar esta parte, el pensamiento acerca de Jesús como Dios vino evolucionando. Es más, hay personas que todavía no reconocen a Jesús como Dios. Y usted va a ver, hermanos, religiones de las cuales dicen: no, si Jesús fue un buen profeta, fue un buen hombre. No, definitivamente Él marcó la historia, un antes y un después de Cristo, pero hasta ahí. Pero mire, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice a través de la Escritura misma que Jesús es Dios. Y vamos a terminar esta parte leyendo nuevamente Romanos 9:5. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, verso 5. Este libro de Romanos fue escrito por Pablo. En realidad, Romanos fue escrito o dictado por Pablo. Pablo también tenía un secretario que le ayudaba a escribir. Pero bueno, dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quién están hablando, hermano?
de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne, es decir, que hubo una genealogía. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David, porque él tenía una genealogía. Vino, según la carne, vino Cristo, vino el Mesías. ¿Y quién es este Mesías? Jesús. La palabra Cristo, hermano, representa ungido, o también tiene un pensamiento acerca del Mesías. Por eso dice, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Jesús? Dios sobre todas las cosas. Mira, hermano, qué interesante saber que a pesar que Jesús nunca dijo que él era Dios, no era necesario, él lo demostró. Y la demostración siempre va a ser más fuerte y poderosa que cualquier otra palabra. La segunda etapa es el reconocimiento. Mira, hermano, yo le quiero mencionar algo que se estudia en el área de la legislación, de las leyes. Le quiero decir algo en realidad. Y es de que hubo una persona, hermano, que estudiosa de las leyes. Él era uno de los mejores fiscales de Estados Unidos. Él era ateo. Y hemos dicho, hermanos, que hoy en día decir que alguien es ateo es inconcebible. Porque si algo no existe, no se menciona, no se piensa, no se siente, no se cree en él. Pero desde el momento que una persona tiene la palabra Dios en su boca, significa que aunque diga que no, cree en Dios. E intenta, hermano, sepultar algo que no se puede sepultar. Pero en fin, este fiscal era ateo. ¿Y sabe qué fue lo que él hizo? Él comenzó a estudiar teología con el fin de ver los vacíos que habían en la escritura, con el fin de conocer la historia acerca de este hombre llamado Jesús y encontrar razón alguna para decir no hay Dios. Pero mire, él estudió la Biblia, o por lo menos la vida de Jesús, a través de las leyes, a través de la legislación, a través de las ordenanzas. Y él dijo, miles han muerto como testigos, diciendo que hubo uno que se llamó Jesús y resucitó, y que él es Dios. Y él puso este punto, hermano. Cuando nosotros, dice, acusamos a alguien como fiscales, dice él, hacemos el punto de quiebre, donde hacemos que la persona esté tanto bajo presión que termine confesando la verdad. Es más, dice, hay personas que se logra que la presión sea tanta que él mismo confiese cosas de las cuales definitivamente no las había concebido de una manera tan grande, pero confiesa al final lo malo que hicieron. Y mire, él dice de esta manera, al estudiar la Biblia me doy cuenta que no solamente la Biblia, sino la historia, me doy cuenta que cientos de miles de personas han muerto confesando que había un hombre llamado Jesús y que él es Dios. Él dice de esta manera, mantener una mentira es lo que más cuesta en la sociedad. Porque mire, cuando uno miente, mire, probablemente la mentira ante un juez le salga bien 1, 2, 3 veces. Pero ya estar recordando siempre esa mentira y mantenerla firme. Y cuando le hagan preguntas y cuando no encuentra la respuesta, comienza a cambiar la versión. Y cuando no encuentra la respuesta, comienza a cambiar, a tutubiar, a ponerse nervioso. Fácilmente bajo presión dice, es mentira, yo he mentido. Pero el fiscal dijo, ¿cómo es posible que cientos de personas han mantenido diciendo que Jesús resucitó, que Jesús es Dios, que Jesús es el soberano? Y aún así, ante la señal de muerte y amenaza, nunca negaron su fe. Nunca, hermano, porque debe de saber que en la Biblia habían muchos mártires, muchas personas que murieron por causa del evangelio. Extrabíblicamente hablando, hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas.
Ahí nos señala cómo los romanos o cómo los cristianos murieron en el tiempo de Roma, devorados, siendo quemados, siendo muertos de espada, otros crucificados. Históricamente nos cuenta, por eso digo históricamente, los libros de la historia, cómo los discípulos murieron. Unos murieron a espada, otros apedreados, otros hermanos por lanza, otros los tiraron de los pináculos, otros hermanos los crucificaron cabeza abajo. A Juan de Patmos lo metieron, hermano, en lo que era en una olla de aceite hirviendo y salió vivo. Es decir, hermano, ¿qué le parece? Oiga bien, la convicción era tan grande que Jesús es Dios para ellos, que murieron por esa causa. Mire, que mueran 10 es una cosa, que mueran 100 es una cosa, pero que miles de personas hasta hoy en día en países, hermano, por confesar que Jesús es Dios, entreguen su vida. Eso definitivamente, hermano, este fiscal dijo, no puedo negar ante la legislación que esa es una de las mayores verdades. Hay un Dios que se llama Jesús, vino a este mundo, murió, resucitó, y ellos dicen que están entre nosotros. Mira, hermano, si las personas que tienen un conocimiento negativo pueden confesar que Jesús es Dios, ¿cuánto no más nosotros, que no solamente lo sabemos a través de la Escritura, sino que a través de lo que Él ha hecho por nosotros? Porque mire, amado hermano, ¿cómo es posible que una persona que ha tenido un carácter, una vida difícil, un pasado tremendo, al venir a Cristo pueda tener un cambio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas tenían vicios de licor, de droga, de cigarro, y al venir a Cristo, hermano, su vida cambia? ¿Cómo es posible, amado hermano, que nosotros venimos cargados, atribulados, y venimos a la presencia de Dios y salimos, hermanos, con una respuesta en nuestra vida, salimos con paz, salimos, hermanos, reconociendo que Dios va a hacer el milagro? Definitivamente, hermano, sabemos y reconocemos que hay un Dios que se mueve en medio de nosotros y sabemos que Jesús es Dios. ¿Cómo? Porque nosotros hemos tenido la experiencia con ese Dios. Por eso, amado hermano, una de las cosas que debemos de ver es la confesión o el reconocimiento acerca de quién es Jesús a través de la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 20, verso 28. Juan capítulo 20 en el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Oiga bien, hermano, Tomás era el incrédulo. El incrédulo tuvo que confesar quién era Jesús. Y mire, es increíble. Yo le quiero decir y explicar algo. Cuando Jesús resucitó, ¿sabe, hermano, a quién buscó? Fue a Tomás. Es decir, de que cuando dice la Biblia que Él se les aparece, ahí estaban todos los discípulos, pero se fue directamente a Tomás. Mire, hermano, no se sienta mal cuando de repente usted y yo pensemos de que Dios no nos está respondiendo como queremos. A veces en mi ignorancia, años atrás, yo decía, ¿y para qué voy a orar por esto? Si Dios, Él está ocupado atendiendo a los grandes misioneros en el mundo, ¿qué me va a atender a mí? Dije en mi ignorancia, hace años, hermano. Pero lo cierto es, amado hermano, de que Dios sabe a quién va a llegar en el momento que va a llegar a esa persona. Pedro no necesitaba confirmación. Los demás discípulos no necesitaban revelación. El que necesitaba revelación era Tomás, porque le dijeron, Tomás, el maestro ha resucitado. No, dijo, ¿cómo es posible eso? Si yo vi cuando le metieron la lanza, yo vi cuando lo bajaron de la cruz, yo me di cuenta que lo metieron a un sepulcro, es más, pusieron una gran roca. No, pero Jesús ha resucitado. Y él sabe lo que Tomás decía,
Si yo no veo, no creo. Mire, hermano, así nos pasa a nosotros también. Nosotros queremos ver para creer. Y a veces, ¿sabe lo que Dios hace? Nos muestra una pequeña nube para ver si aún así creemos. ¿Sabe lo que Elías le dijo? ¿Qué es lo que ves? Le dijo. Yo no veo nada, le dijo aquel, ¿verdad? Sube 7 veces y a la 7ª vez sube y dice: profeta, veo una nube, pero es pequeña como la palma de la mano de un hombre, chiquitita, hermano. Pero mira, hermano, lo que vio fue suficiente para decir: una lluvia grande se oye. A veces Dios, hermanos, Él va a permitir que veamos un rayito de esperanza, una luz de esperanza, y está esperando que nosotros digamos: algo grande viene. Pero sabe, Tomás, hermano, él dijo: yo no creo. Ustedes me están diciendo que Jesús resucitó, yo no creo nada, yo quiero ver primero. Mira, hermano, la verdadera fe no es ver, es creer. Y cuando creemos, el milagro sucede. Pero mira, hermano, Dios que nos conoce, ¿se acuerda aquel hombre? ¿Crees que puedo sanarte? Sí, Señor, le dijo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Yo me pongo a pensar, está diciendo por un lado, creo, y por otro lado está diciendo, ayúdame a creer. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? No es que no creamos en Dios, es que a veces el problema es tan grande que nos agobia. Y lo que necesitamos es decirle: Señor, ayúdame. Dame un rayo de esperanza, Señor. Dame un rayito, Señor. Dame una pequeña nube para que yo crea. Señor, enséñame algo para que yo pueda creer. Dios no se molesta con nadie. Dice la Biblia que Jesús se fue donde Tomás y le dice: Tomás, ¿no crees que he resucitado? Aquí están mis manos. Pon tu dedo sobre mis manos. Aquí están mis pies. Soy yo, Tomás, he resucitado. Y mire, hermano, Jesucristo confirmó la fe de Tomás, porque él estaba en ese momento sin fe. Pero sabe, la confesión de Tomás dice mucho. Él dice: Señor mío y Dios mío. Mire, hermano, hay unas personas que dicen, y lo digo abiertamente para que usted esté alerta, los testigos de Jehová dicen: no, lo que pasa es que Tomás estaba emocionado. Hermano, eso sería faltar el respeto al área gramatical que se está leyendo en ese momento, al área escritural. Póngale que Tomás estaba emocionado, pero Jesús aceptó la adoración. Jesús reconoció las palabras de Tomás. Jesús no le dijo: no, Tomás, no me digas así. No, Tomás, solamente a Dios adorar. Jesús aceptó la adoración. Jesús aceptó cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 10, verso 30. Yo sé que hay muchas citas, hermanos, que podemos ir tomando, pero vamos analizando algunas de las cuales son de vital importancia. Juan capítulo 10, verso 30. ¿Sabe lo que Jesús afirmó? Gracias. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, definitivamente cuando Jesús vino, hubo ese pensamiento acerca de quién Él era. Todo el mundo quería saber quién Él era. Pero viene Jesús, hermanos, desde cuando uno de los discípulos le dice, usted lo sabe, Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero viene el Señor y le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso, hermano? Un espíritu no tiene imagen. Un espíritu, hermano, no tiene forma. Pero Jesús vino y a través de su manifestación humana dio a conocer a Dios verdaderamente. Por eso, hermano, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. En el Antiguo Testamento
Hay gente que le va a decir, ¿sabía que su Dios mandó a matar a niños, a personas, a pueblos? ¿Sabía que su Dios hizo uno de los mayores genocidios en el tiempo bíblico? Hermanos, debemos de comprender algo. Y es de que en el tiempo bíblico cada región tenía su Dios. Y Dios utilizó el pueblo de Israel para que su nombre se expandiera. Era luz a las naciones. Pero cada región tenía su Dios. Es más, se consideraba que el Dios de Israel era el Dios de Israel solamente. Por eso lo explicamos un día, cuando Jonás huye de Dios, él sale de la tierra al mar, porque él piensa de que el Dios que le mandó a Nínive era el Dios de la tierra, pero no el Dios del mar. Y huye al mar. Y la sorpresa es que allá en el mar también se encuentra Dios. Y lo encuentra enojado, porque dice la Biblia que lo tiraron al agua. Y ahí vemos las prerrogativas de Dios. Había un gran pez, se lo traga. En fin, hermano, ¿qué podemos decir de todo esto? Es de que en realidad el pensamiento acerca de Dios siempre ha venido evolucionando. Y había un Dios para cada territorio. Pero ¿cuál era el fin? De que Dios, el Dios verdadero, se diera a conocer a las naciones a través de su poder, a través de su gloria. Por eso, cuando la Biblia dice, yo y el Padre uno somos, estamos hablando de esa manifestación humana, donde Cristo vino, se hizo hombre, y Él les está diciendo, miren, ¿saben qué? Ustedes no conocían a Dios verdaderamente, porque en el tiempo antiguo, hermanos, digo una vez más, todo lo que se hacía se lo atribuían a Dios. Todo, hermano. La legislación de Israel era así. Estaban en tiempo de guerra y cuando mataban lo hacían en el nombre de su Dios. ¿Y cuál era el nombre de su Dios? Jehová de los ejércitos. Pero ahora viene Jesús. Mira, hermano, por eso yo siempre he dicho, nosotros somos cristianos, no somos judíos. Y por ser cristianos tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y sabe, hermano, Jesús vino a dar a conocer al Dios que no conocían. Porque dije al principio, cada quien buscaba a Dios de una manera diferente, como el sanador, como el proveedor, como el Dios de los ejércitos, como el Dios vengador, como el Dios que pelea por mí, como el Dios que hace caer fuego del cielo y consume a mis enemigos. Pero viene Jesús, hermano, y por eso lo crucificaron. Porque los judíos esperaban la manifestación de un Dios, o mejor dicho, esperaban al Mesías como libertador, pero así como un Moisés que trajera plagas, que trajera juicio, que trajera condenación para liberarlos de Roma. Y mire, hermano, ¿sabe cuál fue el reino de Jesús? Si un soldado romano te dice que cargues toda su carga por una milla, ve dos, haz una milla extra. Y todos se quedan. ¿Cómo es posible que un soldado romano me va a decir a mí, si lo que yo puedo hacer, dijo Pedro, es sacar la espada para cortarle la cabeza? Y lo demostró Pedro, cortándole la oreja al soldado Malco, la oreja derecha. Hermano, ¿qué significa? Cuando la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento la gente tenía un concepto de Dios y cada quien le daba un concepto diferente. Pero en el Nuevo Testamento ya no se puede. En el Nuevo Testamento Dios mismo se manifestó. Y lo que Dios declaró a través de Jesús, a través de su manifestación humana, es el verdadero evangelio, es el verdadero reino. ¿Y cuál es ese verdadero reino? Pues lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si tiene dos túnicas, da al que no tiene. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tus enemigos. ¿Qué dice la Biblia? Si te pegan en la mejilla, pon la otra. Claro, eso se ha explicado a lo largo de las enseñanzas, pero lo cierto es que el evangelio de Jesús era muy diferente al concepto que tenían de Dios en el Antiguo Testamento. Concepto humano, no dije escritural,
concepto humano. Por eso los discípulos, hermanos, cuando iban a predicar y habían ciudades que no abrían las puertas para el evangelio, ¿sabe lo que llegaron diciendo? Jesús, aquellos no nos abrieron las puertas. Pedimos fuego, Señor, para que los consuma. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados al Dios del fuego. Porque para ellos, Sodoma y Gomorra, que se quemen. Nínive, Jonás, no, Señor, quémalos vivos. Porque así eran ellos. Así era el concepto que ellos tenían acerca de Dios. Pero si queremos conocer a Dios verdaderamente, tenemos que conocer a Jesús, porque es Dios manifestado en carne. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué es, hermano? Es el intento del hombre para conocer a Dios. Pero el Nuevo Testamento es Dios manifestándose. Por eso hay una gran diferencia. En el intento hay errores, pero en la manifestación de Dios no hay errores en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia nos dice, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando de propósito, estamos hablando de manifestación. Yo soy la manifestación humana del Dios invisible. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Pero vamos a ver otro punto. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1. Y el tiempo se nos ha ido, hermanos. Tenemos un tiempo determinado y queremos respetar ese tiempo. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras versiones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero dice también, vamos a leer el verso 14. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, hermanos, dice la Biblia, aquel verbo que era Dios, Juan 1:1, dice, se hizo carne. Pero mira, hermano, muchas veces nosotros decimos, pero si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué ayunaba? ¿Por qué comía? Es que, hermano, lo primero que podemos mencionar es de que hay una doble naturaleza. Naturaleza humana y naturaleza divina. Y en ese caso, hermano, Dios se despojó de su naturaleza divina y vino al mundo a través de la naturaleza en Cristo Jesús, 100% hombre. Pero como hombre, hermanos, bíblicamente hablando, tenía hambre. Pero como Dios, unos cuantos panes y unos peces se multiplicaban y comían miles. Como hombre tenía sed. Dame de esa agua, le dijo a la mujer samaritana. Pero como Dios, Él decía, yo soy la fuente de vida. Yo tengo un agua que si tú la tomas jamás tendrás sed. Como hombre, hermano, necesitaba un transporte para caminar o simplemente caminaba. Pero como Dios, Él caminó sobre las aguas. Como hombre, ¿qué podemos mencionar? Murió. Pero como Dios, resucitó. Ahora, si usted se fija, hermanos, la Biblia no nos cuenta de la infancia de Jesús. Yo siempre, en el tiempo que a mí me correspondía, hermanos, tiempo atrás, examinar pastores para ciertas licencias, yo les hacía la pregunta, ¿para usted Jesús es Dios? ¿Sí? ¿100%? ¿Sí? Y les decía, ¿Jesús es Dios desde qué momento? ¿Desde que nace? ¿Desde a los 12 años que aparece con sabiduría? ¿En el Jordán? ¿O en la resurrección? No, hermano, desde que nace es Dios. Ah, está bien. Para mí toda respuesta era buena, porque para mí el pensamiento de alguien, el criterio de alguien no se menosprecia, es lo que piensa y gloria a Dios. En el camino aprendemos. No, Jesús es Dios desde el nacimiento. Ah, está bien. Entonces, ese niño Jesús era Dios, ¿sí? Ah, ya. Entonces, era un niño dotado, un niño super niño, porque era Dios. ¿Cómo controlaba el poder ese niño? Ah, ya querían cambiar de pensamiento, y ese es el problema.
no tener convicción. Si dice que Jesús es Dios desde el nacimiento, entonces hay que mantener la convicción y hay que encontrar una manera de explicarlo. Entonces usted puede decir, hermano, y entonces si Jesús es Dios, ¿usted cree que María en algún momento le pegó a Jesús? No, es que Jesús era bien portadito. Si cuando él se levantaba, los ángeles cantaban. ¡Ah! No, dice la Biblia que Jesús era hombre. Como hombre, hermano, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Entonces, ahí vemos, hermano, la historia extrabíblica. Hay un libro apócrifo que nos cuenta acerca de la vida de Jesús como niño. Se llama apócrifo, hermanos, porque para muchos no son inspirados y no están en el canon bíblico. Pero fíjese que nos da bastante historia y bastante relación para que, por lo menos para que tengamos conocimiento. Dice este libro apócrifo de que Jesucristo, él hacía milagros, pero a su manera. ¿Cómo? Hacía muñequitos de barro, palomitas, y le hacía. Y las palomitas tenían vida. Libro apócrifo, no dije la Biblia, no dije créalo también. Pero si usted me dice que Jesús es Dios desde el nacimiento, es decir que tenía todo el poder de Dios sobre su vida. Y está bien creerlo así. Este libro apócrifo nos alimenta la idea de que en cierto momento Jesús, jugando con sus amiguitos, se enojó. Y enojado tocó a un niño y murió. Y vienen los papás a María y le dicen, mira María lo que tu hijo ha hecho. Y regañan a Jesús. Y Jesús le dice, no te preocupes. Y lo resucita. Véalo bien. Juan 2 nos cuenta que él hizo el primer milagro público. No había hecho milagros. Pero ¿por qué María fue a Jesús? Porque María sí había visto milagros. María sí sabía quién era el que estaba con él. Jesús no había hecho milagros públicamente, pero María, ella dijo, no, yo sé quién puede convertir, quién puede hacer algo acá. Yo sé quién, no dijo, yo puedo, porque no puede. Yo sé quién puede, y fue a Jesús. Y por eso Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, no, hombre, cálmate, mi hora no ha llegado todavía. Pero porque Jesús se sometía y era obediente, le dice, bueno, está bien. Y todavía le dice, mira, hagan todo lo que él les diga. Porque María sí sabía el poder que había en Jesús. Hermano, hay cosas que la Biblia, no digo que nos esconde. Hay cosas que la Biblia, hermano, simplemente no están escritas. Y no digo, hermanos, que los otros libros apócrifos digan la verdad o no. Pero sí nos da una idea, hermanos, de cómo pudo haber sido la vida de Jesús de pequeño. Otros dicen, hermano, que se fue a la India en el tiempo que no aparece, entre los 12 y los 30, y allá aprendió todas las artes mágicas que vino a hacer en el ministerio de él. Hermano, hay infinidades de libros que pueden decir tantas cosas. Yo lo único que puedo decir lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne. Por eso, hermano, vamos a leer esta cita bien bonita, Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, porque en él habita físicamente, corporalmente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. Mire, hermano, ¿no le ha pasado a usted que han habido cultos que usted dice, no, hombre, yo me he llenado de Dios este día? Pero de repente hasta dolor de cabeza le da. Y uno dice, ay Dios mío, si del culto vengo y tan contento y tan contenta, pero ¿y este dolor qué pasa? Es que, hermano, la Biblia dice, a la presencia del Señor tiembla la tierra. Es decir, hermano, que la gloria de Dios y la presencia de Dios humanamente, hermano, puede provocar algo físicamente en nuestro cuerpo. Puede provocar cansancio,
Por eso, hermano, usted se fija claramente cuando se ministra y usted está orando por alguien, usted siente al final debilidad. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, usted está desvaciando lo que tiene para con otra persona. Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Espiritualmente hablando, cuando oramos, cuando ministramos y usted está orando por alguien, hermano, usted está dando dando un poco de lo que usted tiene, del poder de Dios en su vida. Pero en este caso, hermanos, en este caso no había un poquito de poder. En este caso dice, en él habita físicamente toda la plenitud de Dios. Ah, son dos. No. La plenitud tomó forma de hombre y estaba en Jesús. En él habita, Dios estaba allí. Hermano, no un poquito, no un toque de Dios, era toda la plenitud que estaba en Jesús. Mira, hermanos, si a veces nosotros con un poquito que sintamos de la gloria de Dios, nos sentimos bien, llenos, contentos. Como alguien dijo, una nueva palabra que están utilizando, empoderados. Y las hermanas empoderadas se sienten. Pero yo le quiero decir, en Jesús, hermano, no había un poquito, estaba toda la plenitud de la deidad. Por eso, hermano, ¿qué podemos decir en esta oportunidad? Jesús es Dios. La Biblia lo enseña. Los testimonios bíblicos lo enseñan. Las escrituras lo enseñan. La teología lo enseña. ¿Y sabe lo que la teología ha hecho, hermanos? Ha tomado todos estos textos y los ha relacionado desde un punto de vista judío, porque son los judíos los que creen que Dios es uno. Por eso, hermanos, cuando Jesús demostraba que él era Dios, no digo decía, demostraba que él era Dios, los judíos se sentían airados, porque para ellos solamente hay un Dios y no puede haber otro. Tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué le decían? No puede haber otro Dios. Y si hay otro, no hay nadie como nuestro Dios. Pero por eso había ira y por eso lo mataron a Jesús. No solamente, hermanos, por confesar o declarar o demostrar quién él era, sino porque él vino a cambiar el rumbo, hermanos, del mundo. Él vino a cambiar los preceptos de la vida. Él vino a dar un estilo de vida diferente a las personas. Por eso yo le quiero decir, hermano, en esta oportunidad, hay un Dios verdadero. Y la Biblia dice que este Dios se manifestó en carne. Tomó forma de hombre. Tomó velo humano. Esa manifestación, hermanos, es la que la Biblia llama Hijo de Dios. Vea, y con esto termino porque el tiempo ya se me fue. Tengo 6 minutos todavía. Ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Dios mismo a través de. Ángel de Jehová. Dios a través de. Entonces, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y qué significa Hijo de Dios? Hijo de Dios significa la manifestación humana de Dios. Hijo de Dios significa simplemente Dios mismo a través de una humanidad. Por eso, hermano, digo una vez más, si queremos conocer a Dios, en el Antiguo Testamento estaba la evolución para conocerlo de pensamiento. Porque en el Antiguo Testamento no había, hermano, determinado ya quién era Dios. Cada quien tenía un pensamiento de Dios diferente. ¿Quién es Dios? Él es mi sanador. Él es mi restaurador. Él es el que pelea por mí. Él es el que provee. Muchos conceptos. Pero ya en el Nuevo Testamento, hermano, ya no hay muchos conceptos. Viene una sola manifestación. Y esta manifestación tiene nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Entonces, hermano, Jesús es Dios desde el área escritural, desde el área testimonial, desde el área teológica. Podemos darnos cuenta que Jesús es Dios. Y es el Dios único y verdadero. Por lo tanto, hermanos,
esta mañana vamos a orar y darle gracias a Dios, porque ese Dios, y yo le quiero decir, hermano, ese nombre que ese Dios tiene es nombre que está sobre todo nombre, dice la Biblia. Y si ese nombre está sobre todo nombre, ¿cuál es el nombre de su enfermedad? Esa enfermedad, hay un nombre sobre ella. Es el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de su problema? Póngale nombre a su problema. Alguien, ay, es que X persona es mi problema, dice alguien. Mi mujer es mi problema, va a decir otro, ¿verdad? Póngale nombre, hermano. Pero mire, hermano, hay respuesta. Porque hay un nombre que está sobre todo nombre. Y en ese nombre, hermano, hay poder. Por eso, mire, cualquiera pudiera decir, alguien decía, pero hay muchos que se llaman Jesús. Hay muchos. Mire, y los mexicanos tienen ese problema, hermano. Que aún no sería diminutivo, porque no es diminutivo, sino como un apodo. A los Jesús le dicen Chucho. Claro, para nosotros la expresión Chucho, hermano, perro. Pero en fin, Jesús. Pero mira, hermano, cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, no estamos pensando en ninguna otra persona, sino que en el Dios manifestado en carne. Y usted no se preocupe, Pablo lo dijo, van a haber muchos Cristos, pero solamente uno es el verdadero. Un Señor, una fe, un bautismo. Uno. Y cuando usted ore, hermano, no ande pensando, ay, que yo tengo un primo que se llame Jesús. Pues ese primo nunca va a hacer nada por usted porque no tiene poder. Pero hay un nombre que cuando se lo ponemos y lo adjudicamos al Dios Todopoderoso, dice la Biblia que en ese nombre hay poder. Por eso en esta mañana, hermano, todo nombre, problema, enfermedad, crisis, llámese como quiere llamarse, tiene que, hermanos, volver atrás en el nombre de Jesús. Así que esta mañana vamos a ponernos en pie, hermanos, y en esta primera enseñanza que hemos tenido, Jesús es Dios. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo para buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y poner en las manos de Dios, hermanos, cuantas necesidades tengamos. Dígale, Señor, yo sé que hay poder en tu nombre y tú tienes el control